La ubicación estratégica de Uruguay es importante, estamos cerca de grandes mercados, a media hora de avión de Buenos Aires, a 2 horas de San Pablo. Tenemos obviamente un trabajo para hacer permanente de promoción en las grandes ferias y tenemos la participación en 21 ferias de turismo que han posicionado al Uruguay, además de otras cuestiones. Hoy Uruguay es una marca mucho más reconocida que hace un tiempo, no solo por las bellezas naturales, siempre decimos por el Plan Ceibal, por la trazabilidad de la carne, por el fútbol, sin ninguna duda, y en estos días vale recordarlo, pero es marca país, sin ninguna duda. Por lo tanto, además contamos con un marco legal, con una ley de inversiones, con una estabilidad jurídica que en el mundo de hoy no es un dato menor. Entonces creo que teníamos muchas condiciones para que nos embarcáramos a hacer este estudio que hoy vamos a compartir. Benjamín les va a dar algunos datos, después vamos a escuchar la presentación de CCSI y después estaremos abiertos a las preguntas que ustedes nos quieran hacer o al intercambio más directo. Tenemos acondicionados algunos lugares del Ministerio para los que quieran conversar con la empresa, con nosotros, entre ustedes lo puedan hacer. Nuevamente, muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, buenos días. Yo creo que lo central ya fue dicho de por qué del estudio, y desde ese ángulo yo quisiera simplemente agregar algunas cosas. En el año 2005 Uruguay recibió 2.100.000 visitantes y los ingresos de dinero eran de 540 millones de dólares. Hoy los valores que acaba de mencionar son los que tenemos en la realidad luego de haber trabajado, y sobre todo lo que hemos apuntado es a desestacionalizar el turismo en tanto y en cuanto el volumen de dinero es muy importante en que ingresa en el primer trimestre, pero si nosotros tomamos la serie que tiene que ver con los ingresos de turistas por trimestre, nosotros tendríamos que mencionar, por ejemplo, en el 2005, que en el primer trimestre del año ingresaban 260.000 personas. En el 2017 ingresan 1.080.000. En el segundo y tercer trimestre de aquel momento ingresaban 78.000 y 78.000, o sea, 150.000. Y en el cuarto trimestre de esa fecha estaban ingresando 117.000. Si tomamos los trimestres hoy, entonces tenemos 1.800.000 personas en el primer trimestre, ingresan 360.000 y 363.000 en el segundo y en el tercer trimestre, ingresan más de 500.000 de personas en el cuarto trimestre. ¿Esto qué quiere decir? Que en Uruguay el 50% aproximadamente del turismo, un poco más, ingresa entre el último y el primer trimestre, y que tenemos en el segundo trimestre y en el tercer trimestre ya un nivel más alto. Eso, de alguna manera, motivó en primera instancia al gobierno a generar las condiciones para un centro de convenciones en Punta del Este. ¿Por qué? Porque los congresos y los eventos en general son en el periodo abril-noviembre, y en eso estamos. Eso se complementa ahora con la próxima inauguración, pensamos nosotros antes de fin de año, del Antel Arena, que también va a ser un lugar cultural, de reuniones, etc. Pero también el gobierno, y no desde la administración 2005, incluso de antes, ha tenido una ley de inversión, de promoción de inversiones. La característica que ha tenido el proceso posterior es que ha transparentado las formas de estructurar los beneficios que se reciben de acuerdo con las inversiones. Y recientemente, incluso hace una semana o poco más, y ahora está aquí alguien de la COMAP, Ricardo Gómez, que nos acompaña, ha estado o están ajustando los elementos que tienen que ver con la facilitación y la definición de prioridades en torno a los temas de inversión en el Uruguay. Desde ese punto de vista,
nosotros entendemos que un proyecto de estas características debe acceder o tiene que tener la posibilidad de acceder a la mayor capacidad de beneficios por la inversión, porque es parte de un objetivo estratégico. Y desde ese punto de vista no se descarta ninguna de las variantes que el Uruguay tiene para facilitar inversiones e incluso, de alguna forma, la ley de inversiones tiene un sector turismo especializado que tiene determinados beneficios para su desarrollo. Por lo tanto, desde ese ángulo, este proyecto no tiene una definición física, pero obviamente aquello que apunte a desarrollar territorialmente más el turismo en el Uruguay, de acuerdo a las líneas establecidas por el propio Ministerio, que significa llevar la oferta a todo el territorio nacional, va a tener facilidades adicionales dentro de las que están previstas, o por lo menos los puntajes serán los que más reditúen. A los tradicionales que tienen que ver con nuevas tecnologías, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con juventud, etcétera, etcétera. Calidad del empleo, energías renovables, etcétera. O sea que desde ese punto de vista es muy importante. Entonces yo quisiera muy rápidamente mostrarles solamente un desarrollo histórico que entiendo fortalece la propuesta que hoy nosotros estamos tratando de poner en vuestro conocimiento. Si la tecnología lo permite, trataremos de hacerlo y muy rápidamente. Esto es lo que nosotros, de alguna manera la ministra ya reseñó y estábamos mencionando, el plan estratégico, pero para nosotros quisiéramos que pusieran simplemente un segundo de atención en esta pantalla, en la cual se le van sumando, como ustedes ven, áreas de actuación en las cuales nosotros el 27 de septiembre del 2005 le transmitimos al sector turismo que íbamos a trabajar en esa dirección. Hoy lo que estamos diciendo, en cierta medida, es que ese trapecio central de la cuenca del Río Negro para nosotros tiene una prioridad especial, entre otras cosas porque el proyecto de ferrocarril va a llegar a ese lugar y a su vez está previsto la implantación, o por lo menos todavía no definido 100%, pero se trabaja para la implantación de una inversión que es la más grande en la historia del Uruguay y que va a implicar que durante un proceso de no menos de 3 años, más de 3.000 personas van a estar trabajando en ese lugar. Y por lo tanto, recreación, alojamientos, es parte de lo que efectivamente, aparte de servicios tradicionales, se van a estar necesitando. Entonces, en esto, si ustedes observan, nosotros hoy tenemos regionalizado el país desde el punto de vista de la política del turismo, tenemos la región de los pájaros pintados, tenemos la región norte, la región este, que van cubriendo esas esferas de actuación. Se ha mejorado en la infraestructura, se ha mejorado en la inversión, y este es una nube que responde a cuáles son las prioridades de las actividades económicas tomadas individualmente. Y como ustedes pueden ver, el turismo sobresale por todas aquellas. Si tomamos el complejo agroindustrial, entonces sí, en ese lugar, como históricamente el país ha tenido, es la mayor fuente de ingresos. El posicionamiento estratégico que mencionó la ministra, no cabe duda, y a través del trabajo que hemos hecho hemos recibido reconocimientos internacionales como país de política turística exitosa, tanto por National Geographic como por Lonely Planet y la propia Organización Mundial de Turismo, que en el 2010 estudió por primera vez un país como caso de éxito. ¿Eso qué implica? Que nosotros nos hemos planteado en este momento algo de lo que para ustedes debe ser conocido, el creador de Alibaba, ¿correcto? Jack Ma, que ha planteado que para los próximos 10 años las máximas inversiones que su grupo tiene prevista hacer son en el área del entretenimiento y en el del bienestar personal. Por lo tanto, creemos estar alineados con eso. Lo de la ley de inversiones ya lo mencionamos. Esto, de alguna manera, lo pasé recién, lo tenía asociado a donde efectivamente ahora volvemos a poner el centro del desarrollo. Y porque fuimos consecuentes con esto que dijimos hace 12 años, es que aspiramos
ahora a contar con el respaldo de inversores. Busca un nuevo proyecto de desestacionalización, un lugar físico no se define, lo van a estar explicando ellos, sí la territorialización y sobre todo incluso trata de incorporar el concepto del parque recreativo asociado con el Uruguay natural y por otro lado la implantación de tecnología y mano de obra asociada a la revolución 4.0. Estamos culminando ese proceso de actualización del Plan 2030, donde esto va a estar contemplado como posibilidad. Por lo tanto, el gobierno, desde la política turística, dice, va a ser parte de lo que nosotros vamos a estar impulsando y apoyando. Y creemos que porque se ha hecho esto y porque efectivamente vamos a seguir desarrollando, vale la pena soñar. Y soñar es muy importante para materializar proyectos luego. Y de eso se trata. Ahora lo que vamos a hacer es que ellos le presenten lo que efectivamente hemos estado trabajando y luego estamos a vuestra disposición para poder satisfacer consultas sobre lo que hemos trabajado. Como ustedes quieran. Mientras ellos se van preparando una cosa, este proyecto pudo ser posible con el apoyo del FONDES, o sea, con la OPP y el programa que gestiona el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este estudio de prefactibilidad. En esto ha cooperado el Ministerio de Economía, Uruguay 21 y también en las consultas con la CONMAP a los efectos de tener la mayor amplitud en la información que podemos suministrar. Cuando ellos terminen, entonces volvemos a las preguntas. Hola. Bueno, buenos días. Gracias por la atención. ¿Se escucha? Bien. Bueno, nosotros hicimos un estudio cuyo objetivo, como decía la ministra y Benjamín, es estudiar la factibilidad de un nuevo polo de atracción turística en Uruguay. Es una prefactibilidad de un parque recreativo concebido con un área cerrada y un área abierta, más todos los espacios accesorios como estacionamiento, etcétera, que cumpla con varios objetivos, ¿no? El primero es reforzar la oferta turística en zonas donde ya hay un flujo importante de turistas. El otro, desestacionalizar, como hemos hablado, en Uruguay ya sabemos que la demanda turística está muy asociada a la época de verano, y teniendo en cuenta que fue algo que surgió del estudio FODA, que no existe en Uruguay un parque similar. Prácticamente hay 7 u 8 parques aquí en Uruguay que no tienen nada que ver con esto. Estamos hablando del Parque Rodó, de parques acuáticos, etcétera. Regionalmente, bueno, tenemos en la zona metropolitana de Buenos Aires, tenemos Temaiken, el Parque de la Costa, Mundo Marino. En Brasil también hay algunos parques en el sur, pero creemos que a Uruguay le está faltando y que esto sería un gran atractivo y también para favorecer la llegada durante la época, digamos, la temporada baja. Bueno, el objetivo, bueno, la introducción ya fue hecha. El objetivo de la presentación es, luego de la introducción, contarles el estudio de demanda que fue hecho y que es fundamental para ver la factibilidad de este emprendimiento, y luego los principales resultados que han sido favorables. La consultoría se dividió en 3 etapas. En la primera se estableció el plan de trabajo. En la segunda se estudió dónde podía ser la ubicación de este emprendimiento, más bueno, un poco las características, o sea, qué debería incluir este emprendimiento. Y finalmente, el punto 3 fue el plan de negocios y las líneas de acción necesarias para que esto realmente se concrete. Bueno, respecto del estudio de demanda,
era importante conocer la opinión de usuarios, potenciales clientes del parque, y también de los operadores y agentes turísticos. Con respecto a las encuestas, fueron realizadas un total de 502. Ahí ven la diferencia, se encuestaron residentes uruguayos y extranjeros. Los puntos encuestados fueron todos los puntos de entrada de turistas al Uruguay en la actualidad. Y la encuesta buscaba, además de caracterizar a las personas encuestadas, ver cuáles eran sus hábitos en general sobre la recreación y el ocio, y en particular su opinión sobre parques recreativos en los cuales habían estado anteriormente, tanto en Uruguay como en la región. En cuanto a los operadores turísticos, también se dividieron en uruguayos y regionales, fundamentalmente argentinos y brasileños. Ahí tuvimos una respuesta, como era de esperar, bastante baja, pero esperable, digamos. Se enviaron 62 encuestas en Uruguay, se recibieron 25, y en el exterior de 117 se recibieron 11. Y el alcance fue, que nos contaran sobre sus programas de viaje, sobre los destinos, sobre qué programas incluían la visita a parques recreativos, y la identificación de la agencia o el operador. ¿Cuáles fueron los principales resultados de estos estudios que, como dije, son muy importantes para ver cuál es la percepción de los interesados en esto? Con respecto a los usuarios, hay una alta predisposición a visitar parques recreativos, efectivamente, y se manifestó, digamos, la falta de oferta en la región. Los principales interesados estuvieron dentro del grupo de jóvenes y adultos, familias, en un rango de 25 a 45 años, y la ambientación preferida fue la naturaleza. De los encuestados, de los operadores encuestados, se inclinaron más por las atracciones mecánicas, las clásicas, ¿no? Las montañas rusas, los juegos de adrenalina. También mencionaron como muy importante las tecnológicas, lo que son los juegos interactivos, los films 4D, etc. Más acercándose a lo que es los parques de Orlando, etc. Conocido un poco el mercado, es decir, efectivamente sabemos que hay mucha gente y muchos operadores que estarían interesados en tener este polo desarrollado en Uruguay. Procedimos a establecer un plan de negocio, que en definitiva esto se puede concretar si puede ser sustentable desde el punto de vista económico. Para ello utilizamos un modelo del año 2009, el modelo, no sé si lo conocen, de Osterwalder, que plantea los diferentes factores que intervienen en un negocio y las interrelaciones que hay entre dichos factores. Acá un poco está repetido lo que dijimos al principio, el objetivo del parque, fortalecer los destinos, desestacionalizar, reforzar la marca de Uruguay Natural, dar respuesta a una demanda de ocio y recreación creciente y relativamente insatisfecha en la región y sobre todo en Uruguay. Y procedimos a estudiar lo que serían las ubicaciones más adecuadas, dejando claro de que esto no cierra la posibilidad de que la ubicación pueda ser en cualquier parte del país, pero focalizamos en determinados puntos que ya tienen una importante afluencia de turistas. De todo ese estudio terminamos con el área de Colonia, con el área metropolitana de Montevideo y con el área de Punta del Este. Mencionando también como importante el litoral oeste,
el denominado Corredor de los Pájaros Pintados, que es uno de los centros turísticos o polos que quizás tenga una afluencia más permanente durante todo el año debido a la existencia de las termas. Bueno, acá me voy a poner del otro lado, un poco está, digamos, los componentes del parque. La infraestructura que hemos pensado es en una hectárea aproximadamente, en la cual por lo menos la mitad sería cerrada, luego un área externa, también con atracciones, y con la posibilidad, evidentemente, de ampliar esta instalación a medida que, digamos, tuviera éxito. Fundamentar la asociación con la marca país, la temática natural, las propuestas educativas, que sea amigable con el medio ambiente, en un marco justamente de naturaleza. Las actividades sería bastante versátil porque en función de lo que obtuvimos de las encuestas, podría haber atracciones virtuales, juegos interactivos, también atracciones mecánicas y obviamente lugares para los niños más pequeños. Es importante que sea una infraestructura accesible y que tenga en el interior una oferta de servicios gastronómicos, como tiene cualquier parque de estas características, ¿no? Una buena cafetería, algún restaurante. Evidentemente la gente va a ir a pasar gran parte del día y tiene que tener ese tipo de servicios. En cuanto al público, bueno, el público puede ser muy variable, si bien estaría focalizado en familias y grupos de jóvenes, como dijimos, en el entorno de los 25 a los 40 años, donde además es la edad donde las familias tienen hijos pequeños o no tanto, pero es digamos es la parte cumbre, digamos, del desarrollo familiar. También grupos de interés común, adultos mayores también. Obviamente esto está pensado en turismo, en turismo interno y en internacional, fundamentalmente regional. Y en cuanto a la población uruguaya, nos centramos en estudiar cuál sería el área de influencia, digamos, directa, y nos da eso una isócrona más o menos del orden de 2 horas y media. Es decir, estamos pensando, el turista extranjero obviamente va a venir 2 o 3 días, varios días, y va a utilizar el parque recreativo como una de sus atracciones, pero también estudiamos qué población podría ir por el día, por ejemplo, a ese lugar. Y más o menos da que la población que está en el orden de las 3 horas de viaje perfectamente podría tomar la decisión de ir un día a pasar a ese parque. Hemos diseñado el mismo o prediseñado el mismo, considerando una afluencia diaria de 1.500 personas. Bueno, ahí tienen alguna imagen, tanto nocturna como diurna, de dicho parque. Como dije hoy, estamos hablando aproximadamente de una hectárea propiamente dicha de parque, más las áreas de estacionamiento y servicios. Y acá vuelvo a decir, bueno, ¿qué es lo que contiene esta instalación? O sea, ¿qué es lo que le va a dar interés a la gente para poder concurrir? Tiene que ser un lugar que sea muy atractivo, muy iluminado, que tenga juego de luces, que tenga caminos interactivos, que tenga espectáculos de luces, photocalls vinculadas a la temática, pantallas 4D, máscaras virtuales, etcétera. Todo lo que ustedes conocen que se ha desarrollado en los últimos años tecnológicamente como
elementos de diversión. También tiene que tener un área para los más pequeños y en la parte exterior, en los días obviamente de verano y de invierno, que un día como hoy, por ejemplo, se pueda disfrutar con también atracciones y algunos juegos mecánicos, etcétera, ¿no? Bueno, como creo que ya dije, los segmentos de mercado desde el punto de vista geográfico, para, digamos, lo que sería los clientes nacionales, estamos hablando de la zona este, en Punta del Este, o la zona del litoral sur, en Colonia, y como dije hoy, no está cerrado, esto puede estar en cualquier parte del territorio nacional si se dan determinadas condiciones de desarrollo. Y en el área internacional, evidentemente, estamos pensando en toda la región del Gran Buenos Aires, en el litoral argentino y en la región sur de Brasil. Complementariamente, en Uruguay, bueno, evidentemente está todo el país involucrado y también podríamos pensar en Paraguay, y yo diría, ahí no está, pero también pensar en Chile, dado que los chilenos, sobre todo en verano, vienen bastante a Uruguay. Desde el punto de vista sociodemográfico, la orientación es, como dije, a familias con niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito nacional, lo mismo para el turismo internacional, en esto no hay diferencias. Y complementariamente grupos de interés común, sectores corporativos, educativos, o sea, perfectamente el parque puede entrar en los circuitos de los institutos de enseñanza, como forma de recreación y aprendizaje. Estoy pensando en algo del tipo de espacio ciencia en el LATU, y también grupos de jubilados, en lo que ahí denominamos adultos mayores activos. Es decir, creo que la oferta que el parque tiene que ofrecer tiene que ser muy amplia, tanto desde el punto de vista de las edades y los grupos, como digamos, desde el punto de vista demográfico. Bueno, ahí es un poco profundizar en lo que estábamos hablando. Familias con niños, promover la convivencia familiar, el aprendizaje, los adolescentes, que tengan juegos un poco más, con más adrenalina, más de aventura. Las visitas de centros educativos, empresas también hemos pensado, creo que no lo dije, pero también hemos pensado en un ámbito para reuniones empresariales y para eventos que se pueden desarrollar en la instalación. Bueno, ahora, ¿quién paga todo esto, no? Bueno, la fuente principal, evidentemente, por los análisis que hemos hecho, es la venta de entradas. Y obviamente hay otras fuentes complementarias, que es la publicidad, los servicios gastronómicos internos, el alquiler de zonas de coworking, una tienda de venta de productos del parque y del Uruguay, y la concesión de espacios para, como dije antes, eventos, celebraciones, aniversarios, eventos empresariales, etc. Y también como incubadora de empresas tecnológicas. La disponibilidad a pagar que se manifestó en las encuestas anda en esos márgenes, en dólares, lo cual da más o menos un promedio de $20 por persona. Y a los efectos de hacer el análisis económico-financiero, establecimos que los menores de 12 años pagarían $14 entre semana, 18 los fines de semana y feriados. Los mayores de 12 años, $18 entre semana y 22 los fines de semana y feriados. Y luego, en el caso de los adultos mayores, una tarifa de $14 todo el año. Bueno, obviamente los incentivos tributarios están presentes en el estudio a través de lo que decía Benjamín, la necesidad de obtener apoyo
del gobierno en cuanto a lo que es la ley de inversiones, la exoneración de impuestos, la parte, digamos, de dónde, cuáles son los terrenos o las áreas en las cuales se puede establecer este parque. Y bueno, y tenemos, como decíamos, el ejemplo del centro de convenciones recientemente inaugurado en Punta del Este. Bueno, esto es un poco lo que les estaba comentando, que esto puede llegar a ser muy importante si la instalación del parque se piensa en alguna zona que no sea, digamos, la que hemos establecido como zonas principales, Colonia, Montevideo, Punta del Este. Quizás si se piensa en alguna otra zona, esto va a tener mayor relevancia. Bueno, para el análisis financiero voy a dejar a mi compañera economista, que sabe más de números que yo. No sé si esto... Sí. Hola, buen día. Bueno, como comentaba Walter, en realidad para el análisis financiero tuvimos en cuenta todos estos elementos que él ya venía mencionando. Sin lugar a dudas, en cuanto a las exoneraciones fiscales, la gente aquí presente de Comapo de Uruguay 21 va a poder aportar mucho más detalles sobre esto. Pero la idea fue un poco considerar distintos escenarios. Por un lado, ver qué pasaría con este proyecto, tal como están planteadas las fuentes de ingresos, costos y demanda, si no se contara con ningún tipo de exoneración tributaria, si fuera un proyecto más, con lo cual se obtiene el primer nivel de resultados, que sería una tasa interna de retorno a nivel de proyecto, o sea, sin tener en cuenta el tipo de financiamiento ni los impuestos, de 10,06%, y una tasa para el inversionista de 10,96%. Esto es ya contando el efecto del apalancamiento financiero de un banco o de una emisión de bonos, o como prefieran financiarse. A su vez, luego comenzamos a agregar niveles de exoneración de impuestos para ver qué sucedía. Por un lado, con la exoneración del IVA sobre las obras, ya mejora sustancialmente la rentabilidad, lo mismo si se exonera. En cambio, el IVA operación, por ejemplo, no es algo que redunde tanto. Ya cuando hablamos de vuelta del IRAE más el IP, obtenemos un retorno de 12,35% para lo que es el parque como tal y un 15,28% para el inversionista. Luego fuimos progresando en la escala de estas exoneraciones y finalmente lo que consideramos fue, bueno, ¿qué pasa si logra obtener el máximo de exoneraciones posibles a través de los beneficios de Comap o de la ley de inversiones? Y en ese caso vemos que el proyecto mejora realmente mucho su retorno con un 16% y más de un 21% para el inversionista. Y a su vez mejora mucho el plazo de repago de recuperación de la inversión, pasando de 9 años sin ningún tipo de exoneración a 7 años. Con lo cual entendemos que el apoyo, el impulso que pueda dar el Ministerio de Turismo y el Estado en general a este proyecto es muy importante, ya que sin dudas mejora los retornos y le da un atractivo adicional para el desarrollo por parte de un inversor privado. Bueno, en cuanto a los impactos o derrames que puede tener sobre la sociedad este proyecto, calculamos por un lado los empleos durante la etapa de construcción, ya sea los empleos directos en la obra como el derrame que eso tiene sobre el resto de la economía, con 240 empleos, 90 durante la etapa de operación. En este sentido es muy importante decir que cuando se analizó el contexto socioeconómico de los posibles puntos de localización, el área de Colonia, el área metropolitana de Montevideo, Punta del Este, encontramos que está disponible la oferta de mano de obra que se puede precisar para la operación de este tipo de instalaciones. En ese sentido no existe una restricción marcada por la capacitación de la mano de obra disponible en las zonas. A su vez, a esto se deben sumar los empleos generados por las propias concesiones del parque, como la zona de gastronomía y la zona de desarrollo tecnológico. En este sentido, la zona de desarrollo tecnológico que mencionaba Walter antes, junto con el espacio de coworking, entendemos que puede generar una sinergia muy interesante con el parque en el sentido de que permite que se instalen empresas de desarrollo de software o tecnología
nacional, pequeñas quizás, pero que al mismo tiempo pueden testear sus productos en el parque. Con lo cual, entendemos que las condiciones están generadas para que las empresas tengan interés de instalarse allí y generar un espacio también de uso de oficinas y desarrollo para ese tipo de proyectos. Asimismo, otros beneficios que tendría la existencia de un parque de estas características es mejorar la oferta disponible de actividades de ocio y recreación, no solo a nivel de turismo internacional, sino a nivel de turismo nacional, como se relevó como parte de este estudio. Los parques de atracciones en Uruguay están principalmente orientados a las atracciones turísticas, en lo que es el litoral. Las atracciones mecánicas serían el Blue Park, el Parque Rodó, nada de estas características. Y el espacio ciencia del LATU sería lo que más se puede aproximar, pero la intención que se le dio al concepto de este parque es llevarlo un paso más adelante en cuanto al desarrollo de la tecnología y ponerlo un poco más a la vanguardia de lo que son los parques de atracciones, no solo en Uruguay, que tienen esas características, sino también en la región, lo cual es un punto que creemos muy importante para el desarrollo de este proyecto. A su vez el desarrollo de industrias conexas, por los servicios que se brindarían en el parque, pero también, por ejemplo, por todo el desarrollo de industrias tecnológicas y de software, que constituye también un pilar importante para el desarrollo nacional. El fortalecimiento del destino donde se instale el parque como un destino turístico, tanto a nivel nacional como internacional. Desestacionalizar el turismo era uno de los objetivos y entendemos que esto puede contribuir al tener un área cerrada. Y sin dudas el fortalecimiento de la marca país, que se daría no solo por generar un mayor atractivo, sino también por la propia temática del parque asociada a la naturaleza, que sin dudas va de la mano con la marca país que se ha venido desarrollando en los últimos años. Como resumen entonces, con este parque entendemos que se pueden generar recibir unos 300.000 visitantes al año, a raíz de, como mencionaba Walter, el público de familias, público de escolares, grupos de interés. Cuando hablábamos de público de interés, podía ser grupos de empresas en el sentido de que las atracciones que pueden haber allí, como los cuartos de escape y demás, pueden favorecer el trabajo en equipo. En algunos países eso es algo que está siendo muy tenido en cuenta por las empresas. También puede ser un grupo de interés para las personas de la tercera edad que asistan con cierto apoyo y se los ayuda a integrarse, a conocer un poco más el desarrollo tecnológico. El costo promedio de la entrada de unos $20. Esto genera unos ingresos de 5.800.000 sumados las franquicias que se otorguen. Un monto de inversión inicial o CAPEX de 10 millones para dar lugar a las estructuras que den cabida a este tipo de tecnología en el espacio de 5.000 metros cerrados y 5.000 metros cuadrados abiertos. Esto nos daría un EBITDA, o sea, unos ingresos netos de los primeros costos de operación de 2,5%, de 2,5 millones al año. Es importante que, no recuerdo si quedó mencionado antes en las diapositivas, este tipo de proyectos requieren de una inversión constante todos los años para renovación y mantenimiento y mantener de esa manera el interés del público, que nosotros calculamos que debía ser un 1,5% del EBITDA anual, o sea, de esos ingresos netos. Y con todo esto, si se obtienen los beneficios máximos posibles a nivel fiscal, el inversionista estaría obteniendo una TIR o una tasa de retorno del 21% anual en términos reales. Bien, así que como principales conclusiones a destacar de este análisis, creemos que el plan de negocios abordó un poco toda la temática presentada, se hizo un análisis de la demanda, de la oferta que existe en el país y en la región, se analizaron costos, posibles inversiones, todo esto sin llegar a definir exactamente las atracciones precisas que tenga el parque para darle justamente margen al inversor y que esto se pueda aplicar en distintos lugares, como se mencionó, Montevideo, Colonia, Punta del Este o cualquier otro lugar que un inversor pueda resultar interesado. El análisis de demanda muestra que existe una demanda insatisfecha por parte del público, tanto nacional como extranjero, por espacios de recreación cerrado y de otro tipo más allá del destino playa.
que tradicionalmente se explota, lo cual creemos que constituye una verdadera fortaleza de la propuesta generada a nivel del Ministerio. También en este sentido, dado que se trata de una propuesta innovadora tanto para Uruguay como para la región, creemos que es muy importante la promoción que se le dé previo a la instalación del parque y una vez instalado el parque. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación que se utilicen para llegar al público y atraer a la demanda serán un factor clave en el éxito. A su vez, las exoneraciones fiscales, como vimos, generan un impacto muy positivo sobre la rentabilidad del negocio y, por ende, su obtención es muy importante. En este sentido, el respaldo del Ministerio puede resultar un factor clave para el impulso de este proyecto. Y bueno, como mencionábamos antes, el modelo que se definió precisamente para este proyecto puede dar lugar a nuevas iniciativas de tipo similar o diferente y a su vez servir como un impulso inicial al sector recreativo en Uruguay, ya que quizás una vez instalado el primer parque sea más fácil replicar el modelo con otras temáticas o en otros lugares. Gracias. Hola. Sí, decía Benjamín, del tema de COMAP, tenemos que agregar también la posibilidad de una zona temática de esparcimiento. O sea, yo explico un poquito cómo veníamos trabajando en este tema. Hace como 6 años propusimos al Parlamento, el Ministerio de Economía propone al Parlamento un cambio en la ley de zonas francas, pensando, entre otras cosas, en un nuevo tipo de zonas. No más de las que ya teníamos, sino un nuevo tipo, temáticas que apuntaran en aquel momento teníamos 3 áreas, que era salud, audiovisual y esparcimiento. La de salud, el Parlamento no la aprobó y quedaron aprobadas en fines del año pasado las dos posibilidades de zonas de audiovisual y esparcimiento. Hablando con Liberov, nosotros teníamos que reglamentar esa ley, estamos terminando la reglamentación y dejamos de lado la parte de reglamentación de las zonas temáticas, en particular para ver, esperando este estudio, y ver cómo podemos reglamentarla de la mejor forma posible. Ahora, lo particular de la zona franca, como bien decía Liberov, tenemos diferentes formas de incentivo. Una es lo de la COMAP, ahí podemos instalar este parque en cualquier lado, no hay ningún tipo de problema, se presenta en la COMAP y tenemos los beneficios. Para las zonas francas, para nosotros es más especial, es un elemento fuerte de desarrollo y entonces estamos pensando en lugares donde no tenga un gran desarrollo, no en los lugares donde hoy ya pasan estas cosas. Entonces coincidimos justamente con ese trapecio que marcaba el subsecretario. Entonces, en esos lugares, obviamente estamos abiertos a escuchar otras propuestas, pero en principio esa región para nosotros es importante como desarrollo y bueno, y esperamos propuestas para poder reglamentarlo rápidamente. Eso nada más. Bien. Ahora sí, preguntas, si es que hay alguna. Sí, por favor. Sí, quisiera hacer una consulta. A nosotros hace pocos días, un inversor privado nos hizo, justo en la ciudad de Durazno, que veo que quedaría justo en la zona allí. Que él ya tenga las hectáreas, ¿impide algo sobre este tema? Para nada. No, al contrario. Pero... Y que necesitaría saber qué tipo de exoneraciones él tendría para informarlo y ponerlo en comunicación directamente con ustedes. Él, aparte de eso, lógicamente iba a colocar un hotel allí, ¿no? Digo, tampoco le inhibe... Ah, bueno.
O sea, estaría ideal en este caso entre Trapecio, lo cual, bueno, y felicito al Ministerio porque esto es importante, sobre todo para los que queremos un poco descentralizar el turismo, ¿no? Está. Muchas gracias. Bien, si no fuera el caso, esta presentación se está transmitiendo también para la Asociación de Parques Recreativos de Brasil en San Pablo, que nos solicitó tener la posibilidad de acceder a esta información, y también, de acuerdo con Uruguay 21, para alguna firma argentina. Incluso nosotros tomamos también contacto con Cartoon Network, porque ellos están cumpliendo 30 años y existe la posibilidad de interesarse en un espacio físico donde desarrollar su idea, así como también, del punto de vista del Ministerio, tuvo contactos con la firma china que organiza los parques recreativos en China durante ChinaLAC en noviembre, y seguramente en los próximos días vamos a tomar algunas otras acciones de divulgación. ¿Cómo seguiría esto? Entonces, ustedes recibieron ahora la síntesis o el resumen del informe sin la última tabla de retornos y rentabilidades, ¿correcto? Pero les fue dada a ustedes que participan de esto. Nosotros lo que aspiramos es que todos aquellos que tengan interés fundado y nos lo hagan llegar a los efectos de solicitar el conjunto del estudio, nosotros estamos por esa vía dispuestos a brindar el conjunto del estudio. A los efectos de posteriormente hacer un llamado a aquellos que tengan interés real para, con ese procedimiento de competencia, poder presentar en un plazo como iniciativa privada o en acuerdo con estas condiciones que se están planteando aquí. Quienes así lo deseen, lo dirigen la nota a la ministra directamente a los efectos de que nosotros procedamos luego a la colocación o la entrega del material en forma digital. El material es un material valioso que tiene un conjunto de datos más finos que el que ustedes tienen ahí en esa síntesis. Por lo tanto, el que manifieste, no nos parecía bueno hacer una distribución general, no nos parecía serio, pero si alguien manifiesta firmemente su voluntad, mediante una nota, nosotros estamos dispuestos a proporcionarle el estudio completo. ¿Alguna pregunta? Si hubiera alguien de los que está presente aquí que por alguna razón quiere formular algunas preguntas específicas, estamos en condiciones de brindar el lugar y tratar de satisfacer esas preguntas o encaminar un proceso de respuesta. De lo contrario, bueno, ya saben las condiciones sobre las que estamos jugando. Eso dependerá a la hora de que el inversor determine su proyecto y las características de lo que quiera hacer. Si tiene el terreno, como se expresó recién aquí, es una cosa; si hay que manejar temas de terreno es otra; si tiene eventualmente la posibilidad de tener alguien con el terreno y asociarse o consorciarse, en fin, esas son diferentes aspectos que son a manejar por cada uno de los interesados. Aquí están algunas de las cadenas hoteleras que tienen presencia en nuestro país. Quedó claro que de ser zona franca no hay inconveniente en tener la instalación de hoteles dentro de ese régimen y poder funcionar. Nosotros creemos que todo lo que es recreación, efectivamente en el Uruguay necesita un impulso muy grande y, como la ministra señalaba, los cambios en el climático son importantes, pero por sobre todas las cosas lo que nosotros queremos es que este sea un atractor turístico en sí mismo. O sea, que la gente venga porque está esto. No es simplemente una oferta complementaria, que lo será, pero que por la característica tecnológica, por la característica de entretenimiento, el compartir familiarmente o para grupos, etcétera, este sea un atractor turístico. No voy a hacer referencia a lo que todos conocemos internacionalmente, algunos de ellos a partir de un desierto. Entonces, desde ese punto de vista,
nosotros queremos tomar el desafío en ese soñar el 2030 y que efectivamente empresas nos acompañen en ese esfuerzo y nosotros vamos a estar trabajando en función de lo que sea el bien de las partes en un ganar-ganar. Si no hay preguntas o lo que sea, agradecemos por la presencia. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, estamos a las órdenes, si no es hoy y después ustedes comparten en sus empresas esto y tienen algún retorno que hacernos, tienen nuestros teléfonos, tienen nuestra gente, y si hay que hacer algún contacto con la POMAP o con el Pueblo 21 o con otras instituciones, estamos a las órdenes. Bien, muchas gracias. Y a ganar el sábado.